Muchas gracias por estar de nuevo con Polos Opuestos. Bueno, todos tenemos el compromiso de la pedagogía frente al Convenio de La Habana. Y hoy hemos invitado para debatir el tema político a dos personas muy autorizadas para el tema en esta materia, la senadora Claudia López y el senador Elber Bustamante. Entonces, con ellos vamos a debatir sobre el sí y el no, que son las únicas dos posibilidades que nos dieron para votar. Y empiezo, en este caso, por Elber, el senador Elber. Resulta un poco incoherente pensar que un exguerrillero del M-19, que pues le dieron la amnistía total, que tuvo pues todas las oportunidades como tenerlo hoy de senador y líder político tan importante, se oponga a este acuerdo con la FARC para que ellos ingresen a la vida que tiene hoy el M-19. ¿Cuál es la explicación? Eso lo dijo el presidente Juan Manuel Santos en el marco del Congreso Mundial de Medios de Comunicación en Cartagena hace 2 meses, que si había un guerrillero en las filas del Centro Democrático, ¿por qué no se le iba a dar la amnistía a las FARC? Creo que ahí hay un engaño al país y no se cuenta la verdad, ni la verdad jurídica ni la verdad histórica. Lo del M-19 es un proceso totalmente distinto, fue una decisión unilateral y voluntaria que se hizo por parte del M-19 el 4 de octubre de 1989 en las montañas del Cauca. La consecuencia de esa decisión fue el sometimiento a la Constitución del 86 y al ordenamiento jurídico vigente en ese entonces. Como consecuencia de ello, los tribunales superiores, los tribunales de orden público, los jueces de la República, las Cortes, les correspondió estudiar los hechos en que participamos cada uno de los integrantes del M-19. Por ejemplo, en mi caso, fue estudiado minuciosamente y no me encontraron ninguna responsabilidad en delitos atroces ni delitos de lesa humanidad. Como consecuencia de ello, el juez correspondiente dictó auto de cesación de procedimiento respecto del único delito que tenía amnistía, que era el delito de rebelión, que por supuesto sí estábamos levantados. Pero, senador, el Tribunal Especial también va a juzgar esos delitos de lesa humanidad en esta oportunidad. No la justicia ordinaria, pero el Tribunal Especial. Sí, correcto. Hay una declaración de que se juzgarán los delitos atroces y de lesa humanidad. Pero al leer los acuerdos, uno encuentra que primero hay unas penas entre 5 y 8 años. En segundo lugar, el que confiese será sometido seguramente a una pena retributiva. E inmediatamente después, en el artículo 36 del punto 5, establecen que independientemente de la sanción que se le imponga a cualquier miembro de las FARC, no queda inhabilitado para ejercer la actividad política y por lo tanto para ser elegido. Y una última pregunta de esta primera parte. ¿Hay alguno del M-19 que pagó penas importantes como las que usted... Varios quedaron detenidos, incluso todavía hay una persona del M-19 detenida, o sea, no hubo impunidad. Eso hay que decirlo con claridad, que es lo que criticamos en este caso. No hubo... Y respecto de la elegibilidad tampoco. Firmamos el 9 de marzo del año 1990, 2 días después fui a elecciones y salí elegido con 78.000 votos por la circunscripción electoral de Bogotá, Cundinamarca, con Vera Grave. No bueno, y ventaja. tenemos la senadora que ha estado haciendo una campaña por el sí muy importante. Y yo le quiero hacer una pregunta, senadora Claudia. ¿El sí tragando muchos sapos o a usted en general le parece que está muy bien el acuerdo? No, yo aquí no estoy tragándome ningún sapo, Noemí. Buenas tardes, mil gracias por la invitación. La verdad es que aquí lo que estamos es tomando una decisión histórica, y es qué país queremos construir. Si queremos seguir en un país que lleva 52 años en conflicto armado, o si queremos acabar ya ese conflicto armado mediante la implementación de los acuerdos que se consiguieron en La Habana, que le va a dar, a diferencia del M-19, la única diferencia es que hace 30 años se podía dar amnistía e impunidad absoluta, como se lo dieron al M-19. No, pero no impunidad. Hoy no es posible Estás eso. equivocada. Hoy no es posible eso, por fortuna. Por fortuna no es posible. Por fortuna no es posible
amnistiar delitos de lesa humanidad. Por fortuna no es posible darles cesación de procedimiento, como hicieron con el M-19. Eso no es posible, por fortuna, ni en Colombia ni en el mundo. Por eso este proceso de paz, como lo han dicho no solamente nuestras cortes, sino sobre todo la Corte Penal Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han respaldado este proceso de paz, porque este será un proceso de paz con justicia, donde los responsables de los delitos más graves no tendrán impunidad, no tendrán amnistía, como en el pasado, sino que irán a un tribunal y a cambio de la verdad, de justicia y de reparación podrán recibir penas reducidas. Y en todo caso será una forma de sanción que se ajusta a los estándares internacionales. Le pregunto, el convenio que tiene 297 páginas, usted estoy segura se las ha leído a fondo. Así es. Es decir, cuando usted va a votar el sí, no le quedan preocupaciones de ninguna índole sobre ninguno de los acápites. No, me queda la preocupación de que todo eso que luce también en el papel se traduzca en la realidad, como lo dijo también la fiscal Besuda de la Corte Penal Internacional. Aquí tenemos que garantizar que esa justicia efectivamente sea imparcial, que los jueces que van a nombrar ni las FARC ni el gobierno colombiano, sino personas imparciales como el secretario de Naciones Unidas o como la Corte Europea de Derechos Humanos, realmente sea un tribunal imparcial, realmente garantice las cosas. Entonces, todo en el papel luce muy bien, y a mí no me incomoda, digamos, lo que veo en el papel. El tema sobre que garantizar que sea eficazmente implementado. El tema es sobre política y se les va a dar unas ventajas, digamos, por así llamarlo de cualquier manera, de tener 5 senadores, 5 representantes. Esos son 10. Y unas circunscripciones electorales de 16, donde los partidos... Perdóname. Que no son para las FARC, sino para los territorios. Pueden, no, para la FARC también, para la FARC o para los otros movimientos que se presenten dentro de esas circunscripciones. Esas 16 circunscripciones son para los territorios afectados por el conflicto armado. Sí. Y en esas 16 circunscripciones no podrán participar los partidos políticos actuales, sino que es una circunscripción para que compitan movimientos y organizaciones sociales de esos territorios, que son los que están subrepresentados en el Congreso. Entonces, digamos, aquí hay dos cosas distintas. Una transición política para las FARC, que tendrá 5 curules en Cámara, 5 en Senado, y otra para los territorios afectados en conflicto, donde ningún partido, tampoco el partido de las FARC, que formen después de la desmovilización, podrá competir en esa circunscripción, sino organizaciones comunitarias de esas regiones. ¿Por qué? Porque ninguno de los partidos actuales, ninguno, ni el Verde, ni el Centro Democrático, ni el Liberal, ni el Conservador, representa esas regiones. Esas regiones abandonadas, sin Estado, fundamentalmente de campesinos, están subrepresentadas en el Congreso, ni en la Cámara ni en el Senado. Ahora, yo sí diría que hay que hacer un esfuerzo para tratar de analizar estos temas con la verdad. Decir, por ejemplo, que los procesos anteriores, particularmente el caso del M-19, se hizo con impunidad, no es cierto. Para justificar, no es cierto. Absoluta. La cesación de procedimiento es una norma que figura en el Código Penal, en el orden, para amnistías, que era un tipo penal consagrado en el Código Penal. Entonces, no es cierto. La impunidad es la que va a suceder ahora. Ahora va a haber juzgamiento de los delitos. Pero le pregunto, la senadora hace la aclaración de que el partido de la FARC tampoco puede entrar en esas zonas. No, sí va a entrar. Pero les hago una pregunta. Hay una serie a mí todo lo que limite la democracia, empezando por el Frente Nacional, que resolvió un problema, pero abrió muchos otros, ¿no hubiera sido más sencillo crear una circunscripción especial sin evitar que otras fuerzas políticas, todas ellas, pudieran participar de forma plural y libre? No, y abiertamente, mire, es para las organizaciones sociales de las FARC, hay que decirlo con toda claridad. Ellos tienen unos trabajos y unos tentáculos en esas zonas. Las zonas van a ser definidas entre ellos y el gobierno. Entonces no nos digamos mentiras, son para las FARC. Pero no es así de ver que, por ejemplo, en una zona histórica de representación de las FARC, como la acabas tú de estigmatizar, decir San Vicente del Caguán, por ejemplo, es una zona de las FARC. En San Vicente del Caguán la alcaldía el año pasado la ganó el Centro Democrático. Correcto. Porque esa estigmatización no aplica, y porque parte de lo que tenemos que acabar con esta guerra es esa estigmatización de que al que no piensa como nosotros lo tildamos de guerrillero y lo vamos sacando así. Aquí lo que hay son unas organizaciones y unos territorios abandonados, donde hay fundamentalmente campesinos, indígenas, líderes sociales y de víctimas que están en esas regiones, que son a quienes le queremos dar voz en este proceso de paz, y a mí me parece muy bien. Es que por las víctimas en Colombia no habla prácticamente nadie, y en el Senado menos. Pero se podría dar, de manera que hay una combinación de dos cosas distintas. Senadora, pero sin menoscabar el pluralismo democrático, no se le podría dar, que me parecería muy justo,
una circunscripción a las víctimas por un determinado tiempo. Eso es lo que se está haciendo. No, porque eso es lo que se está haciendo. Lo que se está haciendo es darle esas 16 circunscripciones a las víctimas y organizaciones por 2 periodos. Pero termino la pregunta. Se le está dando esa oportunidad de que ellos sean elegidos, correcto, pero se le está impidiendo que otras fuerzas políticas en un país de pluralismo político accedan. Por ejemplo, pero Noemí, ¿por qué queremos que los partidos se coman todo? Los partidos que no han movido un dedo, incluyendo el mío, no han movido un dedo en estos años por representar a las víctimas, ni a los campesinos, ni a las regiones abandonadas. Entonces ahora que caigan como langostas, aprovecharse de eso. No, yo creo que el pluralismo justamente es reconocer, Noemí, que en esta sociedad hay una Colombia urbana que se representa fácilmente a través de los partidos y ahí vamos a seguir compitiendo con pluralismo todos. Por mucho que le irrite al Centro Democrático, competirá con el partido de las FARC y si le tiene tanto miedo, pues tendrá que ganarle. Pero es que creo que y también tendrá que haber una circunscripción para víctimas y organizaciones y territorios abandonados, y eso me parece bien. Nuestra conductora Noemí, es totalmente cierto. Mire, el tema de las víctimas y las circunscripciones especiales es el mismo tratamiento que reciben en todas las 297 páginas. El punto 5 arranca diciendo: resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el gobierno y las FARC. Y uno se pone a leer y encuentra primero una comisión de la verdad. Luego la otra misión para establecer el destino de los desaparecidos. Y luego viene la justicia y repite lo mismo, pero encuentra un modelo que está destinado a garantizar la impunidad y desaparecen las víctimas. Cuando se habla de resarcir a las víctimas, se habla de manera genérica. Se les resarcirá con tierras colectivas y todo el desarrollo es colectivo. ¿Por qué no se dijo, como dice Noemí, circunscripciones especiales para víctimas, que son los personajes centrales pero yo lo que pregunto, que se diga de manera expresa? Pero pregunto, no es cierto. Si tuviéramos tanto interés de tener circunscripciones especiales, por ejemplo, para las víctimas que se lo merecen, que están en riesgo de que no sean ellas, sino alguien que diga representarlas. Precisamente. Por eso, eso es lo grave, porque pero fíjense que a los indígenas y a los afros, les dan unas circunscripciones especiales sin menoscabo de que haya pluralidad democrática en esa zona. Circunscripción indígena. Entonces, compiten organizaciones indígenas. Exacto, compiten. Pero no se le prohíbe en la zona votar por lo que quiera. No, es que en la zona lo que hay es una ampliación de la democracia. Yo no sé de dónde sacas la palabra restricción. En las zonas, en los departamentos donde están ubicadas las circunscripciones especiales, la gente va a seguir votando por Senado como hoy. Y va a seguir votando por Cámara como hoy. Lo que hay es una ampliación de la democracia, senadora, a que haya unas curules adicionales. Curules especiales. Por eso, ¿para quiénes? Para organizaciones sociales y comunitarias y campesinas y de víctimas de esos territorios. Se los dan de una vez de frente. Porque tienen que competir, porque hay muchas organizaciones de víctimas. Le hago una el Estado no puede escoger a dedo. Para que como senadora, el Estado no puede escoger le hago una propuesta pública. Tiene que competir. Para que como senadora, y yo como senador lo hagamos en el trámite de los proyectos de ley y los actos legislativos, que esas 16 circunscripciones especiales sean para víctimas. ¿Así dicen los acuerdos? No dice así. Que no se los alegro. No dice así. Dice que son para organizaciones campesinas, comunitarias y de víctimas de esos territorios. Es que no se aborda el tema una pausa como para irnos al texto. Más que siguen con la mentira, la impunidad y demás, no es así. Bueno, entonces, en esas circunscripciones especiales que son para víctimas, campesinos, organizaciones sociales, se amplía en 16 el número de representantes a la Cámara, donde no podrá acceder ningún partido de los tradicionales, ni la FARC, que no se sabe si va o no formar partido, porque muchos dicen que la FARC lo que va a hacer es alianzas, pues que tiene libertad total de hacer una cosa u otra. Entonces, le pregunto yo, lo del Caguanque, con toda la razón lo señala la senadora, cuando se elige un alcalde del Centro Democrático, quiere decir que allí... con las FARC, ¿o qué? No, la pregunta es, ¿en el Caguán se sentían representados por el Centro Democrático? ¿Por qué fue elegido ese alcalde? Ahora, en medio de las circunstancias. Es de público conocimiento que el Caguán ha sido una zona históricamente influida por las FARC. Eso no tiene discusión. Que electoralmente seamos una mayoría es distinto, pero allí hay una presencia de organizaciones
sociales influenciadas por las FARC. De tal manera que... ¿Cómo lograron ganar entonces ustedes? Porque nosotros es que a las FARC le hemos ganado en todos los terrenos, en el terreno político y en el terreno militar. Entonces, ¿por qué hay miedo en estas circunscripciones? De no participar. ¿Por qué no dejar pues que...? No hay miedo, es que, digamos, el sistema electoral colombiano necesita una gran reforma. Que tenga en cuenta, eso sí, creo que los tres estamos de acuerdo. Es decir, la reforma electoral no hay que hacerla con las FARC. Me parece con todos, una gran equivocación. También con ellos. De hecho, no se hizo con ellos. Pero también se tendrá que hacer con ellos. Sí, se va a hacer en el Congreso. No, pero no me digas que no, porque mira, crearon una misión especial de reforma que va a trabajar durante 6 meses y va a hacer recomendaciones nombradas por las FARC y el gobierno. Y debe llevar las iniciativas de reforma constitucional. Es decir, entonces ahora resulta que el acuerdo no es entre gobierno y FARC, es entre gobierno y FARC. Y lo volvieron constituyente y reemplazaron a los congresistas y de todo. No, constituyente es lo que ustedes y las FARC piden y los demás no. Al final es posible. Lo grave de las reformas políticas en Colombia es que se hacen o se sugieren, las poquitas que se han adelantado, entre gobierno y oposición. Y uno le da risa porque dice, es que siempre va a ser lo mismo. Es como si el establecimiento siempre fuera a estar en el poder y no fuera nunca posible que estuvieran ellos en la oposición. Es decir, ¿será posible hacer una reforma política realmente donde participen con el perdón? No solamente el Congreso, porque el Congreso lo que le gusta es mantener el statu quo y que haya poca reforma agraria, poca reforma política, poca reforma tributaria, electoral. ¿Es posible que hagamos una reforma más amplia donde participe la academia, donde los jóvenes, por Dios, no están apáticos? Pero mira, las reformas son regresivas. Por ejemplo, en el tema de personería jurídica. Entonces dicen, eliminemos el umbral. Y eso se va a volver politiquería. Eso es falso. Ya sabemos. Deberías leer los acuerdos. ¿Cómo que no? Yo lo he leído. Los acuerdos es que se va a desligar tener personería jurídica del umbral. Del umbral. Por eso, pero habrá umbral para competir por curul. Pero se va a eliminar. Lo que pasa es que usted no le pueden exigir. Si aquí los tres decidiéramos fundar un partido, nada debería impedírnoslo. Los tres deberíamos poder hacer nuestros estatutos y radicarnos como partido. Otra cosa es que cuando queramos competir por curules, necesitamos tener un mínimo de votos. Pero lo que pasa en Colombia es una cosa que es una interferencia del Estado. Pero lo del umbral es importante. Claro que es importantísimo. Pero digamos, al Senado, ¿cómo es lo del umbral? Mire, lo del umbral, en Colombia, entregar avales se ha vuelto un negocio. Y se eliminan los umbrales, pues van a vivir todos los partidos políticos. Y este es un país que no ha desterrado el clientelismo político, tú lo sabes. La mermelada, además. No se ha eliminado el umbral, no sé de dónde sacas eso. Está en los acuerdos. No, está falso. Es desligar la personería jurídica. Mientes demasiado, Claudia. Pero mientes demasiado. Eso sí es muy fácil. Entren y lean, por favor, en los acuerdos si se elimina el umbral o si lo que se hace es desligar la personería jurídica de un partido. No, se está eliminando el umbral. Ni siquiera sabes de qué estás hablando. No, pero a ver. Del punto segundo de los acuerdos. Claudia, pero a mí me parece, a ver, ¿cuál es el tema en que lo que tú crees es que en las próximas elecciones no va a haber umbral y que los partidos no van a tener umbral o que solamente las FARC? Tomémoslo de manera más integral. ¿Qué contempla ese punto? Un estatuto de oposición que se debe discutir con las FARC. Que lo previó la Constitución del 91 y no se ha hecho. Llevamos 25, 30 años en este país. Hay que hacerlo. Y no se va a resolver con las FARC, eso se resuelve con todo el país. Correcto, con ese todo es un punto clave. Como consecuencia de ello está planteado el tema de los umbrales para el otorgamiento de la personería. Porque todos sabemos que el que no cumpla con el requisito del umbral pierde la personería. Y los señores de las FARC dicen, no, eso hay que acabar el umbral, porque eso para ellos o para todos, para hacer pedagogía. Para ellos o para todos. Para todo el mundo, pero eso genera una situación perversa en el sistema electoral. No, yo estoy de acuerdo. Si se eliminara el umbral sería una situación perversa, pero eso que tú estás diciendo es completamente falso. A ver, ¿cuál es la verdad? Lo que hay es Claudia. Desligar, insisto, que es muy arbitrario en Colombia. Que si uno quiere hacer política y organizarse para hacer política, debería tener total libertad de hacerlo. Si tiene 3 votos, o si tiene 5.000, o si tiene 1 millón. Ya uno verá cómo irá compitiendo. Pero eso es Pero en Colombia, perdónenme, en Colombia, a usted no lo dejan organizarse para hacer política si no tiene mínimo 500.000 votos, que es el umbral de Congreso, que es muy alto. Pídale a un grupo de jóvenes que quieren empezar a renovar política que arranquen con 500.000 votos. O si no, no pueden hacer política. Eso es completamente antidemocrático. ¿Qué es lo que se ha dicho? Cualquier joven, cualquier mujer, cualquier organización social podrá organizar un partido y radicar sus estatutos. Ahora, si quiere tener representación en el Senado, tendrá que tener un umbral, obviamente.
pero para tener personería jurídica podrá seguir teniendo personería jurídica, lo cual le permite ser legal, recaudar fondos privados, acceder a fondos públicos. Eso sería lo ideal, pero eso no es lo que dicen los acuerdos. Eso es exactamente lo que dicen los acuerdos. Senadora, pero si vivimos en un sistema representativo, ¿sí? ¿Para qué sirve tener personería jurídica si no se puede acceder al Congreso, que es el foro donde sí se puede, pero una cosa es que a ti te exijan tener mínimo 500.000 votos para arrancar. Eso es muy absurdo. Eso le impide a los jóvenes y a las nuevas generaciones empezar. Que podrían empezar por tener un concejal. Y para tener concejal o para tener un diputado, para promover un alcalde, es ¿por qué se tiene que negociar eso con las FARC? Con 500.000, precisamente porque no se negoció eso con las FARC, es que usted y yo, apreciado senador, y toda la sociedad, vamos a debatir el estatuto de la oposición en el Congreso y la ley de partidos, precisamente porque vamos a hacer una pausa y desafortunadamente nos quedan 4 minutos. Que nos obliga a una reflexión, es que tenemos que leernos los acuerdos y tenemos que tomar decisiones personales, de conciencia, después de conocer bien los temas, porque fíjense, 2 personas tan doctas, que yo no dudo de la buena fe de ninguno de los dos, tienen opiniones totalmente encontradas sobre temas tan fundamentales. No, pero esto no es de opiniones, eso sí que cualquiera entre y mire que no se está eliminando lo bueno. Bueno, muchos dicen que después de la firma de los acuerdos de La Habana, la política en Colombia va a ser distinta. Obviamente, muchísimos piensan que para mejor, que va a haber más amplitud democrática, que por fin se van a hacer las reformas, que se va a enriquecer el debate en el Congreso. Otros están preocupadísimos por el riesgo del madurochavismo, de que nos llegue acá pues un sistema del socialismo del siglo XXI. Les voy a pedir a cada uno, de que nos quedan muy pocos minutos, que nos imaginemos y que le presentemos al país como un resumen de cómo ven Colombia después de estos acuerdos de La Habana en materia de política, puramente política electoral, no hablemos ni de seguridad ni de... no, en materia de política especialmente con énfasis en lo electoral. Senadora. Pues a ver, yo lo que aspiro es que con este proceso de paz, cuando yo tenía 20 años, 19, y salí a promover la constituyente y a protestar con los carteles del narcotráfico, a hacer la constitución del 91, creí que ese iba a ser el gran acuerdo de paz y que ahí íbamos a lograr modernizar la política. La verdad es que nos demoramos 26 años más, Noemí. Nos demoramos 26 años más en desmovilizar a todos los grupos armados ilegales de Colombia. Nos quedan 2, las FARC y el ELN. Yo creo que con el sí a la paz vamos a decirle adiós a las FARC y que eso va a ser una bendición para Colombia. ¿Qué aspiro yo? A que con estos acuerdos de paz y con el proceso que se pueda hacer el año entrante con el ELN, se acabe definitivamente el conflicto armado en Colombia. Y a nadie le digan ni guerrillero ni paramilitar, sino que cada quien pueda competir con las mismas garantías por representar sus ideas. Eso es lo que yo aspiro, a dejarle a las nuevas generaciones de Colombia una Colombia en la que a nadie se mata por sus ideas, a nadie se secuestra ni se extorsiona ni por su riqueza y a nadie se excluye. Los resultados, sino ¿va a cambiar que todos, Colombia? pues tiene que cambiar porque todos vamos a entrar a competir. Como decía aquí, a ver, esa gente allá que son de la guerrilla, no, a ver, no son de la guerrilla, son colombianos, no va a haber más guerrilla y ustedes no van a poder usar ese argumento. Y nadie va a poder usar contra ustedes, decirles, no se metan y los vamos a juiciar porque ustedes son parapolíticos. No más ni guerrillas, ni paramilitares, ni estigmatización por el conflicto armado. Lo que tenemos que tener es una Colombia en la que todo el mundo, sin armas y sin violencia, puede competir por representar sus ideas con las mismas garantías. Eso es a lo que yo aspiro a que produzca este acuerdo de paz. El ideal, lo que ha dicho Claudia, es el ideal que tenemos todos los colombianos. El artículo 22 de la Constitución dice que la paz es una obligación, es un derecho y es un deber de todos los colombianos. Aquí lo que ha habido son unos acuerdos particulares con organizaciones que han agenciado la violencia y el terror. Hasta ahora vamos en las FARC. Digamos, no es la paz total, este es el falta el ELN, falta el narcotráfico muy ligado a las FARC, que no está claro en el punto 3 de los acuerdos. En el punto de los cuartos, ahí hay un problema gravísimo porque sigue evidenciando violencia y terror. Y la responsabilidad es de las FARC, eso está comprobado. Por eso van a ir al tribunal. Digamos, aquí lo que está en el centro de la democracia. Si los señores de las FARC entran a fortalecer procesos de verdad democráticos, de fortalecimiento institucional, de reglas del juego claras, empezando por el narcotráfico. Bienvenidos, si eso se clarifica. Pero precisamente el país tiene muchísimas dudas sobre todo eso. Por eso es que prefieren decir no, para esperar que se aclare esa situación. ¿Por qué entonces el Centro Democrático tiene tanto miedo del castrochavismo después de que se firmen los acuerdos? No, yo no diría que ese es un miedo
que tenga el Centro Democrático. El Centro Democrático hace una denuncia de lo que agencia las FARC. Para mí no representa esa fuerza en Colombia, no tiene el respaldo ciudadano suficiente para llevar al país a una situación de esas. Es una minoría violenta. Otra cosa que el gobierno de Santos le ha entregado todo y le ha hecho concesiones exageradas es distinto, y lo ha potenciado y lo ha proyectado nacional e internacionalmente a una fuerza derrotada política y militarmente. Ellos nos van a entregar las armas, la coca y las minas a cambio de dejarlos hacer política. Se nos acabó el tiempo de esta discusión realmente interesante. Ojalá que la decisión que se tome en el plebiscito sea de lectura muy importante para el ELN, porque si se firman los acuerdos de La Habana ya en definitivo y queda el cabo suelto muy grave del ELN, y del narcotráfico. Que cualquiera y el narcotráfico, que es, digamos, no un delito conexo, sino el horror que ha tenido Colombia en los últimos años. Ojalá esa lectura se haga muy clara sobre el resultado que se dé. Muchísimas gracias.